La pregunta es para las tres, y dice lo siguiente: los discursos de odio están proliferando de la mano de la extrema derecha y en ocasiones parece que condicionan la actuación de las instituciones. ¿Cómo debieran de actuar los poderes públicos para desactivarlos? Lo dejo en vuestras manos. Venga, a ver quién abre el fuego. Te están mirando a ti, yo creo, sí. Bueno, buenos días y nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotras. Y bueno, contestando e iniciando el debate sobre el tema de los discursos de odio, no es que estén proliferando. Yo creo que los discursos de odio han estado siempre, ¿no? Y en este sentido, yo lo que creo es que estamos en un momento en el que se han normalizado de una manera alarmante, porque ha habido una serie de personajes, unas nuevas opciones políticas que se han aceptado como opciones democráticas, que plantean cuestionar que haya colectivos que tengan derecho a tener derechos, ¿no? Que esto es lo que plantea la extrema derecha, ¿no? Es quitar derechos, y el resto de actores políticos en gran medida pues han aceptado que son parte del juego democrático, ¿no? Que cuestionar los derechos humanos forma parte también del juego democrático, algo en lo que yo discrepo, ¿no? Como demócrata, ¿no? En este sentido, ¿no? Digo que están normalizados porque además la extrema derecha es muy hábil a la hora de plantear los discursos de odio como opción democrática, ¿no? Como decía. Y es que se basa en gran parte en el victimismo, ¿no? Es decir, cuando un colectivo exige simplemente tener igualdad de derechos, lo que hace la extrema derecha es victimizar al colectivo privilegiado. Y esto pasó con las mujeres, donde el hombre pasaba a ser la víctima del feminismo y de una conspiración contra el hombre, ¿no? por ser hombre, ¿no? Y ahora pues pasa también pues con el colectivo LGTBI, ¿no? Pues que cuando exige simplemente igualdad de derechos, esto se plantea como una afrenta, ¿no? Contra el colectivo privilegiado de siempre, ¿no? Pues que ha sido el heterosexual, ¿no? Entonces yo creo que no ha habido tampoco un análisis histórico de la extrema derecha en este país. Se ha pensado que la extrema derecha murió con Franco. Sin embargo, lamentablemente, pues quienes venimos estudiando a la extrema derecha sabemos que han estado siempre ahí. De hecho, una cosa que a veces se nos olvida es que lo que están diciendo hoy en día algunos actores políticos de extrema derecha ya lo decían los grupos neonazis en los 90. Lo que pasa es que ahora se dice en sede parlamentaria, ¿no? O se dice en medios de comunicación prácticamente todos los días, con absoluta tranquilidad, ¿no? Por lo tanto, yo no es que creo que haya habido un repunte de los discursos de odio, sino que han entrado a formar parte de la normalidad democrática de una manera muy alarmante, ¿no? Para quienes venimos desde hace muchos años, antes incluso de que estuvieran las instituciones, alertando, ¿no? Sobre la peligrosidad de estos discursos. Por lo tanto, yo creo que el reto es ver cómo dejamos de normalizar este tipo de discursos que son un atentado contra lo que yo considero que es un pilar de la democracia, que son los derechos humanos, ¿no? Y entonces yo creo que aquí el reto es de todos y todas los demócratas, ¿no? Más allá de nuestra orientación sexual, nuestra identidad, etcétera, ¿no? Sino creo que normalizar los discursos de odio es un peligroso paso hacia el abismo en cualquier democracia. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, escuchando esta parte sobre la victimización, me venía a la cabeza como un apunte, un matiz, ¿no? No es solamente que victimicen contra las mujeres a los hombres o contra el colectivo LGTB a los heterosexuales, sino que además ellos mismos, en tanto que discurso de extrema derecha, también se victimizan. Es decir, la extrema derecha también se convierte en sus cabezas en la víctima de un ostracismo, en la víctima de una conspiración, en una suerte de perdedores que están apartados del juego democrático porque son los únicos que realmente se contraponen a lo que representan el resto de fuerzas, ¿no? Veíamos en la campaña andaluza, por ejemplo, que lo que hacía en buena parte Macarena Olona era hablar de que contra el Partido Socialista y el Partido Popular, que presuntamente estarían de acuerdo en todas las medidas relacionadas con violencia de género, colectivo LGTB, y remarco él presuntamente, decía que solo queda Vox, ¿no? O solamente queda la extrema derecha para estar haciéndoles frente. Y creo que hay un peligro
a la hora de hacer frente a estos discursos de odio en que precisamente por estar pensando como demócratas en cómo desearíamos que fuera el juego democrático, es decir, claro que ningún demócrata desearía que en el juego democrático entraran como opciones válidas este tipo de discursos de odio o la proliferación de ese tipo de discursos de odio, pero que sin embargo, intentando aplicar eso a la realidad concreta que tenemos en este momento, suceda que, por ejemplo, propuestas que tienen que ver con la sanción administrativa directa del discurso de odio en redes sociales o la desactivación directa por algún tipo de vía penal del discurso de odio en redes sociales, esto a lo que contribuya, más que a mitigar el ambiente tan hostil y el ambiente tan envenenado y emponzoñado que se ha construido en los últimos tiempos contra las personas LGTB, sea a redoblar la apuesta de su victimización, ¿no? O a que aprovechen de una manera un poco perversa esas penas, esas condenas, para insistir todavía más en su cualidad de víctimas. Teniendo también un peligro de por medio que tiene que ver con cómo, en un momento en el que se identifica al gobierno central como progresista, en un momento en el que ellos insisten una y otra vez en que supuestamente, aunque estemos en un retroceso reaccionario, el discurso hegemónico sería el discurso progre, tienen, o han tenido hasta hace muy poco, han tenido hasta el momento en el que han empezado a entrar en instituciones, entrar en gobiernos, la posibilidad de plantearse o de presentarse como unos outsiders a los cuales el resto tratan de silenciar. Y la posición del outsider o la posición del que está fuera, del único que da la réplica, es una posición que en el discurso es muy seductora, ¿no? Es una posición que es muy sexy, es una posición que vende muy bien y que funciona muy bien para intentar tanto colarse a la gente como que cale ese discurso. Y creo que esa es realmente la encrucijada en la cual en este momento o en los próximos tiempos nos vamos a ir encontrando. Y que al mismo tiempo no es solamente que esos partidos de extrema derecha actúen como altavoces o tengan los megáfonos de quienes profieren los discursos de odio, sino que en parte también están reflejando, en eso hablas tú muy bien, Miquel, en la cuestión de la normalización, lo que para una sociedad en un momento dado es aceptable decir. No es solamente la extrema derecha quien ha declarado en los últimos tiempos a personas trans, por ejemplo, como enajenadas mentales, no solamente quien ha propulsado un discurso en el cual las personas trans de golpe podían volver a ser catalogadas como personas patologizadas, personas que sufrían algún tipo de enfermedad, personas que merecerían que se retiraran sus derechos, sino que sectores mucho más amplios de la sociedad, con el tiempo, han ido aceptando que estos discursos eran algo normal y era algo que se podía hacer, era algo que se podía decir. Hay una gran parte de esos discursos de odio que antes también existían, que la gente también tenía como opiniones, pero que de alguna manera se callaba, porque no estaba aceptado que se dijera, o porque no estaba bien visto que se dijera, porque el consenso además era, si se decía, que iba a haber alguien al lado, iba a haber alguien cerca, diciéndote, córtate un poco a la hora de decir esto. ¿Qué sucede ahora? No es solamente que no haya quien diga córtate un poco, sino que se fomenta la mayor cantidad de bestialidades posibles, ¿no? Y yo creo, a la hora de intentar acabar con esa presencia del discurso de odio, sobre todo en redes, porque puedes intentar cortarle muchas cabezas a la hidra de las redes, pero es extremadamente difícil acabar con el origen de esa hidra, que hay una parte, más que la acción posible que pueda tener el Estado, que puedan tener las leyes contra el discurso de odio, donde lo que tenemos que revisar, lo que tenemos que trabajar es casi el consenso de lo que es aceptable que hemos ido construyendo y en el cual estamos participando. Y eso me parece más preocupante, prácticamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo un poco por recoger lo que decía Miquel, que a mí me parece clave. Yo creo que, cuando hablamos de colectivos, ¿no? Esto puede ser un poco peligroso. A mí me parece importante
visibilizar el colectivo al que puede pertenecer cada uno, pero sí que tenemos que entender como la lucha antifascista, por así decirlo, como una lucha ¿no? como una lucha democrática, como un movimiento transformador, como hace el feminismo, porque la extrema derecha no es que ataque, por ejemplo, a las mujeres y al colectivo LGTBI y el resto de la humanidad esté tranquila en su casa sin que sus derechos se vean mermados, ¿no? Lo estamos viendo en Estados Unidos con la sentencia, por ejemplo, que ha sido revocada de Roe versus Wade. No es solamente un ataque a la posibilidad de decidir si quieres o no tener un hijo, ¿no? No es solamente una cuestión del aborto, sino que es una cuestión que va de la mano de la merma de otros derechos, ¿no? Como por ejemplo el acceso a la sanidad por parte de las mujeres negras. O sea, al final es una jerarquía de qué vidas valen más y qué vidas valen menos. Y entonces en ese escenario todos los derechos se ven mermados. O sea, la extrema derecha nunca va a defender lo público, nunca va a defender la sanidad pública, siempre va a defender, ¿no?, que haya unas jerarquías sociales, y eso nos afectan a todos, a todas y a todes. Entonces no es una cosa solamente de que la extrema derecha ataque los derechos de las mujeres o de las personas racializadas o de las personas LGTBI. Además de que eso, o sea, la intersecciona constantemente, es que es una merma de derechos para toda la humanidad, y creo que así es como se debe entender. Por otro lado, a mí me parece importante recalcar que es importante tener en cuenta que la extrema derecha no es solo que se victimice, sino que nos instrumentaliza de vez en cuando, y esto hay que tenerlo en cuenta también para combatir discursos, ¿no? Determinados discursos, ¿no? Entonces, de alguna manera es verdad que la extrema derecha española tiene diferencias con otras extremas derechas europeas, pero sí que también es muy homonacionalista en determinadas, o sea, cuando le conviene, ¿no?, arremeter contra las personas migrantes. Sí que utiliza esos discursos de, bueno, es que vienen extranjeros a violar a nuestras mujeres, ¿no? Y yo creo que eso también es como importante tenerlo en cuenta, porque si no, o sea, como que tenemos que ser conscientes de qué manera también nos están usando para construir su discurso de odio contra otras personas, y que eso también es una responsabilidad nuestra. Y por último, como él decía lo de los poderes públicos, a mí me parece muy importante que desde la política se haga evaluación de las políticas públicas. Esto lo digo porque, bueno, a mí me sale la vena un poco socialdemócrata, pero tenemos leyes garantistas que han sido aprobadas hace 15, 10, 5 años, como la ley contra la violencia de género, la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Tenemos un montón de leyes autonómicas para los derechos de todo el colectivo LGTBI, y no sabemos si están funcionando. Lo primero que va a hacer la extrema derecha, y por eso, aunque no crean las instituciones, se mete en ellas, es querer cargarse esas leyes. Entonces, si no estamos viendo de qué manera funcionan, qué falta por hacer, qué no se está haciendo bien, cómo se están incumpliendo, la extrema derecha sí, o sea, va a instrumentalizar la ausencia de esa evaluación de política pública para decir que no están funcionando. Y entonces lo que hace la izquierda en este caso es reaccionar a esa ausencia de evaluación de política pública y cabalgar la agenda de la extrema derecha. Lo vimos recientemente, hace unos meses, con que Vox registraba una propuesta en la Asamblea de Madrid para derogar las leyes LGTBI, bueno, no en su conjunto, pero sí los artículos más importantes de las leyes, para derogar, digamos, de facto las leyes LGTBI y la ley trans de la Comunidad de Madrid. ¿Qué hizo la izquierda? Reaccionar, ¿no? Tú haces un discurso muy guay en la Asamblea de Madrid de que hay que defender esas leyes, de que viene la extrema derecha, las quiere quitar, no pasarán, tal. Sí, eso está muy bien. Pero ¿qué has hecho tú desde 2016 que se han aprobado esas leyes para ver si se están cumpliendo, por ejemplo, con las personas trans? ¿Qué están pasando en las unidades de identidad de género? ¿Qué están pasando en la educación? ¿Hay protocolos realmente para los niños, niñas y niñas LGTBI en las escuelas? ¿Si esos protocolos están o no desactualizados? Entonces, hay como un montón de cuestiones que desde la política pública no se están abordando y que luego sí va a ser instrumentalizado por la extrema derecha para decir que es un gasto innecesario, que no sirven de nada. Y por otro lado, hacemos el juego porque cuando decimos que esas leyes se incumplen, parece que estemos dando la razón con que esas leyes no sirven para nada. Y se genera un efecto desaliento. Porque efectivamente, si no hacemos una evaluación pública
de la ley de violencia de género y seguimos insistiendo en que un montón de mujeres son asesinadas, da la sensación de que la ley de violencia de género efectivamente no sirve para nada, que es lo que defiende Vox. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que los poderes públicos tienen una responsabilidad muy grande de evaluar las políticas públicas que aprueban y no simplemente por el hecho de que se aprueben, digamos, ya tenemos una garantía de facto. No, ese es el primer paso. Luego hay que hacer, digamos, pues eso, ¿no? Como un seguimiento y una vigilancia de cómo están funcionando y en qué están fallando para luego pues hacer las modificaciones que correspondan. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a por la segunda pregunta. Algo que de la primera yo creo que quedó más que claro, ¿no? La segunda pregunta: en España los jueces han optado por primar la libertad de expresión sobre la persecución de discursos de odio. ¿Nos podríais decir o explicar dónde está el límite entre la libertad de expresión y el delito de odio? ¿Y qué dice la ley sobre este respecto? Mira, yo al hilo de lo que comentaba Noemí, el peligro no es ya que no se evalúen las políticas públicas, ¿no? Y que veamos efectivamente pues que puede haber digamos ineficacia, ¿no? En este sentido. El peligro, y más y no solo por parte de la extrema derecha, sino del propio sistema en sí, es que se resignifique. Y esto lo voy a enlazar, lo voy a explicar con el tema de lo que tú comentabas de la ley de violencia machista, por ejemplo, pero aplicado a la legislación de delitos de odio. Peleamos mucho durante muchos años porque hubiera una legislación de delitos de odio que protegiera a los colectivos, ¿no? Pues que venían sufriendo esta desigualdad estructural, ¿no? Que esta ley se suponía que iba a corregir, ¿no? Sin embargo, a lo largo de estos años en los que esta ley lleva funcionando, hemos visto cómo no es más que una carcasa en muchos casos y sirve para encajar cualquier tipo de asunto dentro de una legislación que está pensada para corregir un tema estructural, que es lo que pasa con la ley de violencia machista. Es decir, la ley de delitos de odio ha pasado a ser como si se hubiera resignificado la ley de violencia machista y se hubiera pasado a llamar intrafamiliar. Es lo mismo que promulga la extrema derecha con este tipo de ley, es lo que está pasando ahora mismo con la legislación de delitos de odio. Os pongo un ejemplo clarísimo. Un compañero activista LGTBI valenciano que se llama Fran Pardo, cuando era menor de edad, recibió amenazas de muerte vía Twitter, con perfiles identificables absolutamente, porque sabemos que si la policía se pone, identifica al minuto, ¿no? Cualquier tipo de perfil en las redes. Si no, haced la prueba y poned algo sobre la Casa Real y veréis cómo no tardan ni 2 días en identificaros. Sin embargo, tardaron 8 años en identificar a solo 2 de las 12 personas que le habían amenazado de muerte, le habían colgado imágenes de personas asesinadas, balas, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta misma persona que tuvo que esperar 8 años siendo menor de edad a que la policía identificara a quienes le amenazaban, fue imputada por delito de odio, Fran Pardo, el activista LGTBI, por protestar contra un bus machista y homófobo que una organización ultraderechista paseó por las ciudades del Estado español hace unos años. Es decir, un activista LGTBI imputado por delito de odio, ¿no? Es decir, aquí falla algo. No sé, no hace falta ser experto en la materia, pero algo está fallando cuando la homofobia, la transfobia, el machismo se protege bajo la legislación de delitos de odio, ¿no? Y quien protesta contra la transfobia, el machismo y la homofobia es acusado de delito de odio contra los que odian, ¿no? Esto puede parecer una fantasía, pero es que esto está escrito en una circular de la propia Fiscalía General del Estado, de este gobierno, que decía que los nazis, y lo digo literal, los nazis pueden ser víctimas de delitos de odio. Es decir, aquellos que se enfrentan a los nazis pueden ser acusados de delitos de odio.
no es algo que yo me esté inventando. Esto está escrito, es en una circular de la Fiscalía, y conozco y he documentado numerosos casos de activistas LGTBI, feministas, antifascistas, imputados y condenados por delitos de odio por enfrentarse a la extrema derecha. Tenemos un problema, porque esto solo pasa en el Estado español. En el resto de Europa no pasa. De hecho, cuando empezó a pasar esto, me preocupé por consultar a la OSCE, consultar a la ECRI, a organismos internacionales expertos en temas de delitos de odio, y se tiraban las manos a la cabeza. Porque había numerosos casos de activistas antifascistas, feministas, LGTBI, que eran acusados de delitos de odio. O eran acusados de delitos de odio por criticar a la policía, como si la policía fuese un colectivo vulnerable, ¿no?, a los que se pudiera acoger esta legislación, ¿no? Por lo tanto, si tenemos un gobierno que es incapaz de corregir, o no tiene voluntad de corregir esta carcasa vacía en la que se ha convertido el tema del delito de odio, pues nos estamos dando cabezazos contra la pared hablando de cómo paramos el delito de odio y los discursos de odio. Primero, acotémoslo bien a qué nos estamos refiriendo. Claro, o sea, que solo quiero matizar que, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me refería, o sea, porque la ley de violencia de género es una ley orgánica, no solo tiene la parte penal, sino que tiene mucho más que no se está evaluando. Yo entiendo que el delito de odio está recogido en el Código Penal, pero no hay, digamos, como una ley que, o sea, se ha aprobado la ley antidiscriminación, pero hasta ahora no había una ley estatal que, digamos, tuviese mecanismos antidiscriminación. No, o sea, que hay un problema en cómo está diseñado con respecto a los delitos de odio. No, mecanismos legales hay. El Código Penal tiene el 510 y tiene otros artículos que pueden perfectamente sancionar este tipo de conductas. El problema es que, es lo que digo, es como si la violencia machista se pasa a llamar violencia intrafamiliar. Se quita el componente estructural, ¿no?, y pasa a ser lo mismo, pues cualquier tipo de... Mi pregunta es si es más difícil que eso pase con la violencia de género, precisamente porque hay una estructura legislativa muy férrea y que igual no la tenemos. No lo Todo sé. es posible. Yo es que me creo ya cualquier cosa. Estamos viendo como las legislaciones de varios países que... Este es el drama, ¿no?, que nos creemos que las conquistas sociales son eternas, ¿no?, y una vez conquistamos determinados derechos han venido para quedarse. Esto no es así. Los derechos hay que pelearlos día tras día, ¿no? Y de hecho el objetivo de la extrema derecha es reventar esos consensos y que lo que nosotros creemos que ya es un mínimo consenso democrático, ¿no?, pues pase a ser cuestionable, debatible, incluso reversible, ¿no? Y este es el drama en el que nos situamos ahora mismo, ¿no? Y por eso yo, que he peleado durante muchos años porque hubiera una legislación de delitos de odio que contribuyera a que las víctimas de este tipo de delitos, ¿no?, como contribuyeron las mujeres, ¿no?, a que la ley de violencia machista corrigiera esta desigualdad, ¿no?, y amparar a las víctimas, pues ahora esto de la legislación de delitos de odio está pasando desde el minuto 1. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que exigirle, por eso lo que decíamos, ¿qué puede hacer las instituciones? Primero, devolverle el sentido a la legislación de delitos de odio y que deje de ser un cajón desastre donde entra cualquier cosa, ¿no? Como si yo hago una crítica pues a la policía, pues me acusen de delito de odio a la policía, o yo hago una crítica a lo que sea, ¿no?, al Estado español, ¿no?, pues se me acuse de hispanofobia, ¿no?, y que odio a España, y cosas de estas, ¿no?, que están sucediendo. Es que no me estoy inventando nada, es que estos casos suceden. El otro día le pedían a un chico de Valladolid delito de odio por pintar una estatua de Colón, por odio a España, le decían, ¿no? Estamos en esta aberración, ¿no?, que están... Es verdad que muchos juristas están alertando sobre que esta es una mala interpretación, pero se están dando estos casos, ¿no? Y es la policía la que muchas veces hace estos atestados anotando, ¿no?, este tipo delictivo, ¿no?, referente a este tipo de cuestiones. Por lo tanto, ¿qué han de hacer las instituciones? Que es la pregunta que tú lanzabas al principio. Pues primero devolverle sentido a la legislación, aplicarla bien, ¿no?, a lo que se pensó, ¿no?, para lo que se pensó. Y en segundo lugar, instruir, obviamente, pues a los operadores jurídicos, pero a los funcionarios también, para que se devuelva el sentido a la legislación y deje de ser una arma arrojadiza, porque claro, aquí nos encontramos con que muchas personas de colectivos vulnerabilizados pues están rechazando la ley. Dice, es que al final me van a acusar a mí de protestar contra un bus homófobo y me van a acusar a mí de delito de odio.
Pues entonces estamos en un plano pues bastante complicado y que se habla poco de esto, ¿no? Y esto depende directamente pues de los responsables políticos, de los fiscales, de los jueces, pues que hagan un buen uso de esta aplicación, ¿no? de esta legislación, disculpa. Yo quería volver sobre algo que ha comentado Noemí antes brevemente, que tiene que ver con esta cuestión del homonacionalismo, ¿no? ¿Se me escucha ahora? Sí. Quería volver sobre algo que ha comentado Noemí antes y que tiene que ver con la cuestión del homonacionalismo, ¿no? Pero antes de decir, claro, yo creo que por mucho que una ley esté bien estructurada, bien armada, que se trate de una ley orgánica o que tenga más poderes, igualmente, creo que se ve, en el caso del homonacionalismo, se ve claramente, eso no implica que el significado social o la manera en la que opera socialmente el discurso no pueda cambiar, o no pueda cambiar de forma radical, ¿no? En Francia, en las últimas elecciones presidenciales, a Marine Le Pen le preguntaban por la calle, ¿no?, ¿qué haría ella con el matrimonio igualitario? Sí, que aprobó entre muchas protestas el gobierno de François Hollande en 2012, si no me equivoco. Se organizó un movimiento también ultraderecha que se llamaba la Manifestación para Todos, que se encargaba de día sí día también manifestarse en contra de esa ley, con apoyo tanto de la extrema derecha como de buena parte del partido tradicional conservador, el homólogo al Partido Popular en Francia, que eran los republicanos. Y Marine Le Pen respondía que ella no lo iba a tocar si llegaba al poder. Que incluso a una seguidora, una chica lesbiana que pasaba por allí, tan alegremente, en esa segunda vuelta presidenciales, ella se hacía la foto con ella, ¿no? Lo que está sucediendo ahí, y que ha señalado Noemí antes, es que con tal de demonizar a esa persona inmigrante que en el discurso de la extrema derecha viene a nuestro país para no respetar nuestra cultura, imponer la suya, violentar a las mujeres, violentar al colectivo LGTBI, porque curiosamente en este giro discursivo de repente las personas LGTBI y sus vidas pasan a formar parte del tótem sacrosanto de las vidas occidentales a proteger y del discurso de lo que es una buena vida con valores occidentales, deja de incluir a la familia tradicional para incorporar a la gente LGTBI con tal de definirse en contra de otro enemigo. Pero es que esto es también lo que ha repetido Vox en Andalucía en las últimas elecciones. Vox en Andalucía en las últimas elecciones, incluso con discursos de Olona que hacen directamente referencia a algún seguidor gay e inmigrante entre el público de Vox, lo que decía fundamentalmente era no solamente que las mujeres se sienten en peligro que vienen de Andalucía porque hay inmigrantes, sino que el colectivo LGTBI está en peligro no por la extrema derecha, sino precisamente por la población inmigrante que en sus cabezas es la que constituye el verdadero peligro para la gente LGTBI. ¿Cuál es otra de las problemáticas con esto, o uno de los problemas? Que una vez se entra en este discurso y una vez la extrema derecha sabe por dónde colarse en relación con estos temas, es muy fácil en muchas ocasiones ceder, también porque el impulso del agravio es comprensible y impulso de sentirnos en una situación de agravio tenemos absolutamente todas, a espirales punitivistas de varios tipos, ¿no? En el momento en el que, frente a casos de violencia machista, aunque no acepten la existencia de violencia de género, hay una parte de extrema derecha cuya respuesta es prisión permanente revisable, es fácil o es una vía posible que en lugar de cuestionarnos qué es lo que está sucediendo ahí, qué tipo de modelo de prisiones tenemos en la cabeza, qué tipo de reinserción en el sistema tenemos en la cabeza, qué tipo de sistema penitenciario y legal, y también a nivel de cuáles sean las penas queremos tener, que por la indignación social que se produce, que por los momentos de profunda conmoción social, que son también momentos que de la extrema derecha se saben aprovechar muy bien, se caiga en espirales punitivistas, ¿no? Wendy Brown, en Estados del Agravio, hay como algunos momentos en los que habla precisamente de cuando, como el oprimido es incapaz de definirse más allá de la opresión que lo ha constituido,
produce una especie de efecto de imagen espejo donde replica como esa imagen espejo la opresión que ese mismo individuo, ese mismo colectivo ha estado sufriendo, ¿no? Y a mí eso es una parte que me preocupa del acercamiento, que es que no que estemos construyendo, porque creo que no es así en las leyes que se plantean, sino que sí se transmita la imagen de que la respuesta a todas estas cuestiones pasa mucho, excesivamente, por la vía de lo penal, ¿no? O que vamos a resolverlo todo en base al Código Penal, que los delitos de odio, los agravios, el clima social, la extrema derecha, se resuelve recurriendo al Código Penal, que son mayores penas de cárcel o mayores sanciones, una sanción más alta de dinero, lo que hace o es capaz de hacer que se acabe con los delitos de odio. Y en esto, precisamente, como decía Noemí, de la evaluación de políticas públicas, también lo que hay que mirar es cómo ha funcionado lo penal hasta ahora, ¿no? Hasta este momento. Cómo ha funcionado a la hora de tanto evitar ciertas conductas como ciertos comportamientos, como ciertos delitos, si realmente nos está siendo útil y en qué medida o dónde, de alguna manera, estamos fallando el tiro al final, ¿no? También muchas veces, porque una de las dimensiones principales en las que aparecen ahora los delitos de odio tiene mucho que ver con redes sociales, ¿no? Creo que de las 3 personas que estamos en esta mesa, a nivel de violencia y comentarios en redes sociales, tenemos casi un postdoc, ¿no? O tenemos al menos bastante experiencia. Y a lo que me refería también antes con la hidra es que muchas veces, incluso aunque esas redes sociales tengan presuntamente sus propios mecanismos de sanción, ni siquiera están regulados de tal manera que realmente funcionen. Es decir, por hacerle una broma a un amigo, a mí me han suspendido la cuenta de Twitter hace un año, esto fue en 2021, pero a la enorme mayoría, el 90% de quienes me han atacado de formas muy graves en esa red social, ni hay suspensión, ni hay nada. Es decir, el grado en el que esas redes sociales están poniendo en práctica su propia política y la política que declaran, y además la política que cuando llega el mes del orgullo les encanta ponerse el arcoíris en el logotipo y hacer galardón de ser una comunidad inclusiva y llamarse como espacios seguros, la realidad es que no se está aplicando. Es decir, la realidad es que hay una gran cantidad de brindis al sol y no solamente de políticas públicas, sino de reglamentos internos de redes sociales que no funcionan como se dicen que deberían estar funcionando, ¿no? Y son también casos que recuerdan a lo que ha pasado en comunidades autónomas donde gobernaba el Partido Popular, donde se han aprobado leyes LGTBI, pero como no ha habido partidas presupuestarias, lo que sucedía con esas leyes eran que quedaban prácticamente en papel mojado, ¿no? Hay que hacer una distinción que es muy importante entre lo que ponga en el texto legal y luego lo que realmente se ejecute. Igual que se hace la distinción entre lo que se presupuesta ya a nivel económico y lo que se ejecuta. Y creo que en el caso de delitos de odio, como apuntábamos, el problema no está en lo que se plantea o lo que se presupuesta o lo que las redes dicen que tendría que ser o lo que la ley dice que tendría que ser. El problema está en lo que luego realmente se hace, ¿no? Y también a qué tipo de tentaciones o espirales punitivistas o climas de tensión social estamos accediendo, ¿no? O estamos aceptando como climas válidos, ¿no? También cuando se convierten en ambientes tan hostiles, tan enrarecidos, que intentar salir de ellos o hacer otra cosa que no contribuya al ruido parece casi algo prácticamente imposible. Algo prácticamente imposible. Sí, Yo por recoger lo que decía Miquel, que me parece, bueno, un poco lo que habéis dicho los dos, es verdad que me parece súper importante, o sea, es como que no es tanto una solución, sino como una reflexión. Me parece súper importante esa puntualización de que es verdad que si todo es delito de odio, nada es delito de odio, ¿no? Y eso es como, es verdad que
es como muy importante la definición que le damos, no solo a nivel legislativo, sino la implicación que eso tiene en el imaginario colectivo. Y has dicho una cosa que yo estoy muy de acuerdo y siempre digo, que es, ¿no?, que no podemos dar por hechos los derechos, ¿no?, que hay que defenderlos, pero sí como por insuflar un poco de ánimo, porque o sea, que la extrema derecha un poco nos quiere expropiar la energía y la alegría, o sea, esto es así. Entonces también tengo la sensación de que si solo nos centramos en defenderlo, o sea, si pensamos o si nos centramos demasiado en que toda conquista puede ser derribada en cualquier momento, el nivel de incertidumbre, ¿no? O sea, tenemos como que no nos queda ninguna certeza, ¿no? O sea, da la sensación de que estamos como vendidísimas. Y es verdad que eso es lo que quiere la extrema derecha y estamos en un momento muy complicado. Pero es verdad que también tenemos que intentar impulsar una agenda como en paralelo a la vez que se defienden esos derechos, que no lo digo porque no lo hayas dicho tú, sino como para recordarlo, porque a veces me lo tengo que recordar a mí misma, porque a mí me pasa, ¿no?, que de mucho defender que la violencia de género existe, no ampliamos el propio concepto de violencia de género o no visibilizamos pues efectivamente de qué manera los juzgadores y las juzgadoras no están o están aplicando el sesgo, ¿no?, de una manera contraproducente. Entonces, como que es verdad que necesitamos también construir, ¿no?, en positivos y no solamente como pasar o sea, que sea solo una defensa. Y luego también, por darle toda la razón a Liz en lo que decía en la respuesta penal y en esa evaluación que me parece súper importante, porque es verdad que, o sea, que al final el Código Penal es un poco la Constitución en negativo. Entonces, el Código Penal resta derechos también a todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que, teniendo en cuenta que para mí la respuesta no me parece ni mucho menos la expansión del derecho penal, sí que da la sensación de que a veces, no por lo que ha dicho ella ni mucho menos, pero a veces como que también es muy hot take decir que todo es punitivismo, ¿no? Y yo quiero, ¿no? O sea, si agreden a uno de los míos o sea, si agreden a cualquier persona, por ejemplo, a alguien LGTBI, a una persona racializada, yo quiero que se le aplique el Código Penal. Lo que me parece, por ejemplo, punitivista es pensar que esa debe ser la única respuesta, que no se activan otros mecanismos. Y sobre todo me parece punitivista que, por ejemplo, se amplíen las penas por robo o por hurto. Eso, o sea, cómo están protegidos ciertos derechos, sobre todo, por ejemplo, en la vivienda, o sea, en la propiedad, no en la vivienda. La vivienda está muy poco protegida en España. La propiedad, cómo está protegida en el Código Penal, casi, o sea, como de una manera, o sea, como se le otorga una protección muy alta frente a derechos que sí son fundamentales, no como la propiedad privada, eso es punitivismo. Entonces me parece como que al final esa reflexión hay que hacerla porque efectivamente la cárcel está llena de personas pobres y eso revierte, ¿no?, en una sociedad que es más criminalista, que tiene mayores índices de violencia, que es una sociedad más pobre y en general con menos garantías y con menos calidad de vida, ¿no? Y eso me parece importante, pero ojo con que salga pues la típica persona un poco pues que quiera hacer un hot take, ¿no?, y que sea como de, en el caso por ejemplo de Samuel Luiz, no, es que solo estáis pidiendo que se aplique el Código Penal. Sí, claro, es que es la herramienta que ahora mismo tenemos, o sea, también tenemos que jugar con las herramientas que tenemos y obviamente ojalá que el Código Penal no fuese la única herramienta y hay que defender lo que ha dicho Liz, ¿no?, esa evaluación y no apostarlo todo al Código Penal, pero no nos podemos olvidar que no, o sea, que lo que hay que defender es que el Código Penal sea como, o sea, que no reste derechos, o sea, en general, ¿no?, en todos los sentidos, no solamente cuando se aplica a las personas LGTBI o a las personas racializadas. Sobre todo también porque yo creo que, claro, cuando se sancionan legalmente ciertos comportamientos, la sanción social... ¿Se escucha bien? Sí. La sanción social... no, la sanción legal también implica muchas veces una sanción social, ¿no? O el hecho de que castiguemos ciertos comportamientos de odio contra personas LGTBI, contra personas migrantes, también puede llevar en parte a que esos comportamientos sean peor vistos socialmente, ¿no? Total, y eso es otra cosa comparado con el peligro afirmativamente del aumento de penas. Este caso de los hurtos recientemente aprobado en el Congreso con mayoría progresista, sí, era además un caso particularmente sangrante, ¿no? También porque con el aumento de esas penas
o con el aumento de las penas en general, si tú a alguien que acomete un delito de odio, por ejemplo, lo que haces como única respuesta es aumentar los años de pena o aumentar la cantidad de pena, yo no creo que el aumento de la cantidad de pena vaya a hacer que esa persona reconsidere lo más mínimo o obtenga el más mínimo de empatía, ¿no? Creo, de hecho, que el aumento de pena en muchas ocasiones lo que puede generar es una cantidad mayor de resentimiento contra quienes te lo están aplicando, resentimiento contra quienes tú identificas como el origen de ese mal, y sentir precisamente casi que contra quien comete una injusticia es contigo, ¿no? Como desentenderte de la dimensión de tu propio delito de odio porque crees que es a ti a quien están agravando, ¿no? Pero a lo mejor es casi una voluntad de caridad con el otro muy cristiana, que me recuerda que el Papa en su última encíclica decía sobre la propiedad que era un derecho secundario. Bien. Con otros. Nos quedan 6 minutos, pero sí que yo me gustaría que, si es posible, en 2 minutos cada una y cada uno, contestaréis en relación a lo que decías de las fuerzas de seguridad del Estado, de los funcionarios. ¿Es preciso formar a las fuerzas de seguridad del Estado, a los funcionarios, así como asimismo hacer una educación que nos lleve a frenar la intolerancia dentro de los colegios, a buscar la diversidad y a no marcar diferencias dentro de lo que ocurre ya con muchos colegios, que a través de ahí también de alguna manera se lleva al apocalipsis final, ¿no?, de lo que es y de lo que hablamos? Tenéis 2 minutos. Yo creo que es importante esta respuesta. Digo 2 minutos cada uno, pues ya me están llamando la atención. Yo creo que es preciso formar a toda la sociedad, no solo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que obviamente son muchas veces los que en estos casos están a pie de calle, ¿no?, y pueden interpretar determinados hechos y enmarcarlos en determinados contextos, pero obviamente yo creo que, si os fijáis, el objetivo número 1 de los propagadores del odio, de la extrema derecha y sus compinches, es la educación. Es la educación, son la gente joven, por eso han invertido tanto en redes sociales, porque saben que el mayor consumidor son la gente joven. Y ahí es donde están planteando la batalla, intentando censurar libros, intentando hacer creer a los jóvenes que hoy en día ser rebelde es ser un machista, un homófobo, un transfobo, un racista, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que educar a la sociedad. Yo creo que la batalla la tienen un poco perdida, porque yo veo a la juventud y, a pesar de que siempre hay, es verdad, ¿no?, que siempre hay quien se cree que ser rebelde es hacer bullying, ¿no?, que es lo que hace la extrema derecha, bullying, más que política, pero también veo una juventud muy, muy concienciada. Y yo creo que esta batalla, en parte, les va a costar mucho. Sin embargo, también me preocupa, y lo ha apuntado Liz antes, y es verdad, es que esto traspasa, digamos, lo que entendemos como extrema derecha. El drama es cuando gente que consideramos progresista o de izquierdas asume lenguajes, marcos y discursos de la extrema derecha. El tema de las personas trans lo estamos viendo, pero es que lo estamos viendo con las personas musulmanas, lo estamos viendo con personas migrantes, lo estamos viendo con un montón de colectivos que ahí, como decías, el caso francés ha sido muy hábil. Le Pen, el caso francés ha sido muy hábil de enmarcar la homofobia y el machismo en la población migrante, como si en Europa no hubiera, ¿no? Y aquí, además, luego con el tema de la laicidad, por ejemplo, ¿no?, una bandera histórica de la izquierda, pues la extrema derecha se la apropia para atacar a determinado colectivo, ¿no?, que son en este caso las personas musulmanas. Por lo tanto, yo creo que en la educación está parte de esta clave, ¿no? Y yo creo que aquí sí que tenemos que apoyar muchísimo a todos los compañeros y compañeras que estén en los colegios, en los institutos, para reforzar precisamente esa educación en valores, que es el objetivo número 1 a abatir por parte de los que quieren instaurar el odio como una normalidad absoluta, ¿no? No sé cuán optimista ser yo en cuanto a la juventud. Creo que hay parcialmente, al menos, de todo. Hay definitivamente una parte muy concienciada, pero cada vez más, porque definitivamente han invertido mucho en ello, esas ideas reaccionarias van calando más en la juventud, y hay un porcentaje mayor de la juventud que las compra. Creo que la educación, como bien decía Miquel, es absolutamente fundamental. En relación a lo que él comentaba de
asumir el discurso de la extrema derecha desde posiciones progresistas es algo que vemos en la socialdemocracia nórdica o escandinava, por ejemplo, asumiendo la postura en relación con la inmigración que han tenido los partidos de extrema derecha, lo cual ha conducido a un auge de la extrema derecha, porque, digamos, los estudios en relación con esto nos dicen que lo que pasa cuando tú asumes el discurso de la extrema derecha es que quien sale beneficiado no eres tú, quien sale beneficiada es la extrema derecha, ¿no?, que come ese terreno discursivo. Pero es además una cosa que vemos, por ejemplo, cuando se habla en relación con las personas masacradas en la valla de Melilla de flujos migratorios irregulares de unas mafias ilegales que estarían enviando los borbotones a España, ¿no?, asumiendo la misma retórica que ha repetido la extrema derecha en relación con la migración de forma constante. Y esto es algo de lo cual hay que preocuparse, porque solamente hay alguien que sale beneficiado de todo esto. Y sabemos perfectamente quién sale beneficiado. Porque más allá de una victoria electoral, yo tengo mis dudas sobre si la extrema derecha sería capaz en España de tener una victoria electoral o de conseguir una mayoría absoluta. Yo creo que no. Pero más allá de ello, el problema real, y lo que ha sido el problema real en muchos lugares y muchas democracias, no es que se dé una victoria electoral, es que se dé una victoria moral e ideológica de la extrema derecha. Cuando en Francia se tiene un presidente presuntamente centrista cuyo ministro de Interior, acusado por violación, le dice a Marine Le Pen en un debate en directo que cree que ella es demasiado blanda con el islamismo, que ella es demasiado blanda con el Islam, que no lo critica lo suficiente, no es solamente que un presunto partido centrista haya cogido y asumido el marco de la extrema derecha y anuncia ayer la creación, en el discurso de la primera ministra sobre la política general, una creación de una fuerza especial en las fronteras para el control migratorio, el doblar la cantidad de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en territorio francés, es decir, medidas que podría perfectamente aprobar la extrema derecha y que además no someta a su gobierno a el control de la confianza parlamentaria porque teme que la extrema derecha se abstenga y el apoyo que le está dando sea demasiado evidente. El problema no es que ellos ganen, el problema es que no les haga falta. Exacto. Y creo que es de eso lo que tenemos más bien que preocuparnos. Gracias. Por ser muy breve, no. Sí, que me hacen así. Sí, pero nada, 2 minutos, que me parece importante. Que me ha gustado lo que ha dicho Miquel. Aparte de, o sea, reitero todo el tema de la educación que él y ella han explicado súper bien. Yo creo que además, como hablábamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no se trata solo de educarles, sino de restarles poder. Es decir, que les hemos dado, o sea, las instituciones también reproducen la violencia. Las instituciones también son violentas, entonces no todo puede pasar por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque, por ejemplo, cuando a una víctima de explotación sexual se le tiene que otorgar el estatus de víctima, solo puede pasar por la policía, que es luego la que aplica, por otro lado, estos perfiles raciales que la ley Cerolo ha intentado de alguna manera acotar, ¿no? O de alguna manera como intentar ponerle límites de una manera muy inespecífica, ¿no? Entonces yo creo que también no es solo educar, sino restarles poder, porque también en esos espacios, en esos cuerpos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es donde se reproduce toda esa violencia, ¿no? Y yo creo que además de la educación es simplemente que no tengan todo ese capital patriarcal y violento que tienen como para, vamos, que no se les aplica ningún tipo de pena, ¿no? Que ellos, digamos, se sienten impunes, ¿no? Y esa impunidad luego se traduce en también connivencia con la violencia que se produce a nivel social. Bueno, pues creo que es una maravilla, ¿no? Hemos sido cortos, no nos hemos pasado solo 5 minutos y sobre todo creo que ha sido tan ameno que se nos ha ido la hora y casi no la hemos visto. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que salimos más convencidos y aprendiendo mucho de vosotras y de vosotros. Y nada, empecé ya al principio diciendo que teníamos que ser menos odio y más libres y creo que habéis dado una lección de lo que tenemos que hacer para que eso se lleve a cabo. Muchísimas gracias.